Bienvenidos al episodio 12 de 6502 contra 6510. Hoy vamos a estudiar todo sobre cómo funcionan las interrupciones en ambos procesadores. Vamos a ver. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, en este caso el episodio 12, donde vamos a estudiar qué son las interrupciones en forma directa. Por forma directa van a ser las interrupciones cuando estemos directamente conectados al procesador y no a través de un vía o de un CIA. Básicamente las interrupciones son la forma que tenemos desde el hardware para avisarle al procesador que necesitamos su atención. La capacidad total del sistema puede ser expandida y se va a aprovechar mucho más si el procesador solo va a ejecutar el software para hablar con los periféricos en casos estrictamente necesarios. Este es el objetivo principal de todo sistema de interrupciones. Generalmente hay dos tipos de eventos que se prestan para ser resueltos mediante interrupciones. Son eventos que suceden muy de vez en cuando, como por ejemplo presionar una tecla, que es lo que vamos a probar, y eventos que suceden en paralelo junto a otras tareas del procesador, por ejemplo dibujar los caracteres en la pantalla. Hay dos tipos diferentes de interrupciones que hoy vamos a estudiar, que son las instrucciones no enmascarables o IRQ y las instrucciones no enmascarables o NMI y las instrucciones enmascarables o IRQ. En el caso del 6510 vamos a tener los IRQ, los pines 3 y el pin NMI del no enmascarables en la 4, y en el caso del 6502 sí vamos a tenerlas en el pin IRQ como número 4 y el pin NMI como el pin número 6. Las interrupciones solo van a poder ser atendidas por el procesador cuando éste termine de procesar la instrucción que está actualmente ejecutando. En el peor de los casos, una interrupción que ocurra, por ejemplo, en una instrucción de Read Write Modify, va a tener que esperar 14 ciclos, 7 ciclos de procesamiento y 7 ciclos que tarde el procesador en configurar el ambiente para la ejecución de una interrupción antes de que sea atendida. Vamos a estudiar ahora qué son las interrupciones enmascarables. Estas las podemos identificar porque el procesador va a recibir un low en el pin IRQ. El pin IRQ podemos ver que en el 6502 es el pin número 4 y en el 6510 es el pin número 3. Estas interrupciones van a funcionar siempre y cuando no las deshabilitemos. Ahora, un poquito más adelante vamos a ver cómo es que podemos deshabilitarlas. A ver, ¿cómo funciona esto? El procesador lo que va a hacer es mantener la atención para resolver todos los pedidos de interrupción durante todo el tiempo que este pin, el pin de IRQ, esté en low. Low es más o menos de 0,4 voltios. Y siempre y cuando la interrupción no esté deshabilitada o no esté enmascarada. En ese momento, el procesador lo que va a hacer es esperar que termine la instrucción que se esté ejecutando en ese momento y va a ejecutar el programa para atender a este tipo de interrupción. Este programa va a estar en un vector. Un vector es una dirección de memoria que contiene otra dirección de memoria donde va a empezar el programa que nosotros queremos. La dirección de memoria del vector para ejecutar la interrupción enmascarable IRQ está en pesos FFE y pesos FFS. Acordémonos que son little endian, con lo cual si ubicamos nuestro programa para manejar las interrupciones, a veces en inglés se conoce como interrupt handler, en la dirección pesos 0600, en la memoria vamos a ver primero pesos 00 y después pesos 06. Este programa lo que va a tener que hacer es atender al dispositivo que pidió la interrupción. Y este dispositivo, cuando terminó su requerimiento, lo que va a tener que hacer es liberar esa línea. Ahora, para atender al dispositivo, lo que va a hacer, atendiendo esta interrupción, es primero el procesador va a activar el flag de no vuelvan a hacer ninguna interrupción. Este flag va a ser el bit 2 del processor status registry. Ahora, esto va a deshabilitar cualquier futura interrupción que tenga que ver con el comando break o con el pin de int. Lo que va a hacer va a guardar el process status register
y también va a guardar a dónde debería volver. O sea, el program counter, acuérdense que el program counter, como es de 16 bits, va a guardar primero el low y luego el high. Luego lo que va a hacer es colocar el program counter en la dirección que contiene pesos FFE y pesos FFS. Y con esto va a empezar a ejecutar este pedido de interrupción que nosotros le acabamos de hacer. Lo que va a hacer va a ejecutar este programa. Ahora vamos a ver en qué consiste el código de nuestro programa. Tenemos nuestro programa para poder realizar una prueba de interrupciones. Lo que vamos a hacer con este programa es definir cómo ir incrementando un contador. Lo que vamos a hacer con el contador es básicamente cada vez que toquemos un botón para lo que signifique un IRQ, nos va a sumar un numerito y mostrarlo al LCD. Para eso lo que vamos a hacer es, bueno, inicializamos el LCD como venimos haciendo, vamos a definir unas diferentes posiciones de memoria donde básicamente vamos a traducir un, un número binario, lo vamos a pasar a decimal, lo vamos a pasar a string y eso es lo que vamos a mostrar en el LCD. Empezamos en la posición 8000 como siempre, inicializamos el stack cargando en el registro X el valor FF y pasándolo al stack register. Nuestro stack pointer va a estar en FF entonces. Y bueno, ahora vamos a hacer algo nuevo que es limpiar el bit de interrupciones. Si nosotros vemos, tenemos dos comandos. Este comando clear interrupt disable bit lo que va a hacer es aceptar interrupciones que se generen a través del comando break o del pin int que estamos estudiando. Y el comando set interrupt disable status lo que va a hacer es frenar esas interrupciones. Cada vez que nosotros recibamos una interrupción por hardware, el procesador automáticamente va a poner este bit. Y cuando ponga este bit, lo que va a hacer es que no se produzca ningún tipo de interrupción mientras nosotros estamos atendiendo a esta, salvo las interrupciones no mascarables. Pero lo vamos a ver es un poquito más adelante. Bueno, si seguimos con el análisis de nuestro programa, vamos a inicializar el LCD. Una vez que lo inicialicemos, vamos a cargar el valor de 0 en dos posiciones de memoria. Acuérdense que la posición counter es lo que nosotros llamamos la posición de memoria peso 020A. Lo que vamos a grabar en esta posición básicamente es el valor 0 en counter y en counter más un byte. Con esto lo que vamos a hacer es inicializar nuestro contador. Vamos a cargar este string también 0 y lo vamos a guardar en el mensaje. Este es el mensaje que vamos a mostrar en nuestro LCD. Y después vamos a deshabilitar las interrupciones porque lo que queremos hacer es pasar del valor que tenemos en la memoria en counter a la variable value. La variable value es la que nos va a servir para hacer todas las diferentes cuentas que necesitamos hacer. Vamos a seguir empezando con nuestra suma y cómo es que vamos a poder hacer las distintas divisiones para poder pasar de binario a decimal. Ahora no nos vamos a meter exactamente con esto, pero básicamente una vez que terminamos todo esto, vamos a volver, luego de imprimir el mensaje, a nuestro loop, donde vamos a continuar con el envío de los diferentes mensajes que tenemos, ¿no? Ahora, cada vez que yo toque el botón, lo que va a pasar es que se va a ejecutar una interrupción. Y esa interrupción la vamos a atender con esta subrutina, que es la subrutina de IRQ. Lo que va a hacer es, va a incrementar el valor que tenemos adentro de la variable counter. Y si esta variable, por ejemplo, llegara a 00 porque es un rollover, lo que va a hacer es va a incrementar el byte que le sigue. Una vez que termine de hacer esto, acuérdense que en esta rutina las interrupciones están deshabilitadas, lo que va a hacer es volver con un return from subroutine. Perdón, return to interrupt. ¿Cómo definimos
dónde queda esta subrutina y cómo es la subrutina, cómo esta es la subrutina que hay que ejecutar cuando uno básicamente tenga una interrupción. Bueno, lo que vamos a hacer es definir en pesos FE y pesos FFF, como bien vimos antes, que la dirección de memoria de IRQ, los 2 bytes que la componen, sea lo que vamos a utilizar para ejecutar esta interrupción. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que recibimos una interrupción, vamos a estar volviendo acá loop, vamos a volver a cargar counter, vamos a guardar el valor nuevo que quedó en counter, vamos a cargar el byte counter más 1 y vamos a cargarlo en value más 1. Y luego va a seguir procesando value más 1 y mostrarlo en el SD con el valor actualizado. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros recibiéramos una interrupción en MI? Bueno, si recibimos una interrupción en MI, lo que va a suceder es que básicamente se va a llamar otra rutina, que va a ser exactamente lo mismo en nuestro caso. Va a incrementar counter y va a incrementar counter más 1. ¿Y cómo definimos que atienda NMI con esta subrutina? Bueno, lo definimos en la dirección de memoria FFFA y FFFB. Ahí es donde vamos a poder decirle cuál es la subrutina que va a atender las interrupciones no enmascarables. Esto que acabamos de definir funciona tanto para el 6502 como para el 6510. Acuérdense que cuando corramos esto mismo en el 6510, lo que vamos a cambiar es básicamente cómo nos manejamos con la CIA, porque tenemos procesada la CIA y no la vía. Pero básicamente es el mismo programa que estamos ejecutando y vamos a tener las mismas direcciones de memoria y las mismas subrutinas. Bueno, veamos cómo quedaría cableado eh, una maqueta para poder hacer nuestro testeo. De primero vamos a hacer las interrupciones que pueden ser interrumpibles, las IRQ, con el pin número 4, en el caso del 6502, que es el pin de IRQ. Cada vez que este pin esté low, vamos a agarrar y vamos a dar servicio a la interrupción. Vamos a resetearlo y acá lo que montamos fue: sacamos nuestro cable que iba directamente a high desde el pin 4 hasta la parte positiva de nuestro breadboard y pusimos un cable, un botón. Este cable, un botón, está también conectado a través de una resistencia a la parte positiva del breadboard. ¿Para qué? Para poder mantener este pin en high y que no suceda interrupción hasta que se conecte de alguna forma al ground. Eso lo hacemos a través del botón que está conectado directamente al ground. Cuando yo apriete este botón, lo voy a estar conectando. Entonces, fíjense, cada vez que yo apriete una vez, debería suceder una interrupción. Y este contador, como vimos en el código, nos debería contar solo un valor. Vamos a verlo. Epa, me costó 5.371. Vamos de vuelta. 10.220. Vamos de vuelta. 13.000. Vamos de vuelta. 16.000. A ver, vamos a apagarlo. Vamos a ver cuándo lo puedo hacer. 2.000. Vamos de vuelta, a ver. 3.000. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué me cuenta 3.000 en lugar de contarme uno? Bueno, si nos acordamos que es lo que estuvimos repasando cuando vimos la teoría de cómo funcionan las interrupciones, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que la interrupción no funciona solamente mientras yo toco el botón, sino que mientras se mantenga el low, el procesador va a pensar que hay una interrupción. Y lo que tiene que suceder en realidad es nosotros tener algún tipo de chip o de circuito que administre esa interrupción y le avise al procesador: bueno, acá ya terminé, y levante el low. Pero mientras esté el low, va a pensar que sigue la interrupción sucediendo. Por eso cuando toco un botón, me cuenta un montón. Porque básicamente la velocidad a la que yo puedo poner un dedo es pero infinita comparado con lo que es para un procesador. Fíjense, ahí dio un wrap around y vuelve. Tenemos para 2 bytes, nada más, para que nos muestre este número. Ahora bien, acuérdense que estas interrupciones pueden ser enmascaradas, con lo cual recuerden que las habilitamos en el código antes de poder llamarlas. Y yo, si estoy realizando alguna función adentro de
del código que no quiero que sea interrumpido, como por ejemplo actualizar un contador de dos variables, como estábamos haciendo con la variable counter, no queremos que nos interrumpan en el medio, podemos deshabilitar las interrupciones, blanqueando el bit de interrupciones y luego volverlo a habilitar y que sigan sucediendo. Eso mismo estamos haciendo en el código como bien vimos. Pero fíjense cómo es que funciona esto y ahora lo vamos a comparar con cómo funciona el pin de al lado, el pin 6, el de interrupciones no enmascarables, el pin NMI, y a ver qué nos aparece en este contador. Bueno, ahora podemos ver en el caso del procesador 6510, tenemos conectado un botón que va a estar al pin 3 de interrupción. Este botón está sostenido en high directamente con una resistencia, y cuando lo toquemos va a bajar a low y le va a dar los menos 0,4 volts que necesita para marcar un número. Vamos a probarlo. Fíjense que cuando vamos tocando nos ejecuta nuestro programa que va a incrementar el contador. Si yo lo dejo apretado, fíjense que sumó hasta 6 números. Si lo dejo un poco más apretado, sumo hasta 10. Esto es porque acuérdense que mientras se mantenga low, lo que va a hacer el procesador es seguir atendiendo interrupciones y las va a seguir contando. Lo podemos volver a hacer. Fíjense, 13, volvemos hasta 10, da la vuelta entera, sigue sumando, 21. Esto es lo que pasa con el pin de interrupciones y RQ. Entre una interrupción y RQ y vamos a ver cómo se ve en el procesador. Para esto tengo mi maqueta funcionando, tengo un botón cableado al pin de IRQ, como lo vamos a ver ahora en el video, y voy a conectar mi Arduino que estoy usando como si fuera mis Digital Proofs en cada uno de los pines, y me voy a fijar a ver qué está pasando. Yo lo que hice fue apagué mi reloj manual, ahora estoy tocando reset, lo voy a prender y acá arranca. Fíjense que acaba de arrancar. Yo en este momento voy a tocar el botón de interrupción y voy a ver si se ejecuta o no se ejecuta la interrupción. Ahí me parece que se ejecutó. Y ahora, para poder verlo un poquito mejor, lo que voy a hacer directamente es apagarlo. Bueno, vamos a ver qué pasó acá. Acá lo que sucede es, arranca la computadora y va el vector, como bien sabemos, FFC y FFFD, donde tiene la dirección de comienzo de nuestro programa. Empieza a comenzar nuestro programa, lee las diferentes instrucciones y de repente yo voy a ver acá que graba algo al stack. ¿Qué graba al stack? Bueno, el stack está grabando la dirección 8015 y el regreso de esa dirección, el, que es acá es donde va a regresar y empieza la interrupción. Acá graba el procesor status register y luego fíjense que va a ir a la dirección 810D. Esta dirección 810D lo que está significando es que básicamente empieza a ejecutarse mi programa para poder atender y manejar la interrupción IRQ. Fíjense, va a ser diversas cosas una vez que llegue a esa interrupción: incrementar un handler, continuar. Luego de todo esto, va a tener que volver. Vamos a incrementar ahora un poquito la velocidad, que les quiero mostrar otra cosa. Fíjense, ahora si yo prendo mi reloj, va a andar muchísimo más rápido. Yo lo voy a resetear, lo voy a borrar, lo voy a resetear. Y voy a correr de interrupción. Lo apago y apago el reloj. Vamos a ver qué pasó ahora. Vamos a ir hasta el fondo, fondo. Vamos a volver, vamos a volver. Vamos a buscar hasta que aparezca de nuevo el FF que estamos buscando. Fíjense, acá vuelve a ejecutar la interrupción y vuelve a buscar el vector donde está ejecutando esta interrupción. Con esto mostramos cómo funciona la interrupción IRQ.
Las interrupciones no enmascarables están activadas en el pin NMI, que es el que corresponde al número 6 en el caso del 6502, y es el pin 4 en el caso del 6510. Ambas son active low, con lo cual van a estar esperando menos de 0,4 volts en la línea para poder activarse. Pero acá hay una pequeña diferencia. Esta interrupción no va a esperar que se mantenga en low el pin, sino lo que la va a activar es la transición de high a low. Y solo va a servir una vez. Después, la línea para que vuelva a tomarse esta interrupción de NMI o Non-Maskable Interrupt va a tener que volver a high y luego volver a recibir una transición. Cuando decimos volver a high es algo que sea de más de 2,4 volts. Y acuérdense, va a tener que volver a bajar para poder tomarlo. Con la cual el dispositivo que la produzco no es que va a tener que liberar la línea o algo, sino que solamente con recibir esta transición ya sabe qué sucede. Lo que va a utilizar como vector, o sea, la dirección de memoria en la cual va a haber una dirección de memoria que va a decir qué programa es el que va a correr, va a ser el pesos FFA y pesos FFB. Acuérdense de vuelta que esto es Little Endian, con lo cual esta es la dirección 800, pesos 08, pesos 00. La interrupción NMI puede interrumpir, si nosotros quisiéramos, a una interrupción común. Y va a ser el evento de mayor prioridad adentro del procesador. No va a importar si está marcado el flag de set, el interrupt bit, en uno, la verdad que no, o sea, el bit 2 del proceso de status register, la verdad que no le va a hacer ningún caso y va a ser la interrupción igual. Al activarse, igual el procesador va a marcar un flag interno por el cual va a dejar que termine de correr la instrucción en curso y cuando termina esa instrucción y antes de que comience la próxima, va a guardar el Process Status Register y el Program Counter y la dirección a la cual va a estar regresando. Una vez que pase esto, lo que va a hacer es, va a llevar el Program Counter a la dirección donde está el programa que va a hacer que se ejecute el controlador de nuestra interrupción NMI. Una gran pregunta es, ¿se puede deshabilitar? No, la verdad que nunca. Nunca se van a poder deshabilitar. Siempre el procesador va a responder y ejecutar el programa en el vector de interrupciones. Pero podemos hacer un truquito si quisiéramos. Si el programa que atiende al vector de interrupciones apunta una línea de código que tiene la instrucción RTI, entonces volveremos a seguir ejecutando el programa original antes de que suceda la interrupción NMI. El procesador lo ejecutó y la interrupción sucedió, pero el programa Interrupt Handler no hizo nada. Lo único que hizo es volver a que siga ejecutándose el programa original. Nada pasó salvo perder algunos ciclos de procesador. Esto es lo que generalmente se usa como técnica cuando yo quiero deshabilitar las interrupciones en algún juego y también deshabilito las interrupciones NMI. Si nosotros estamos ejecutando una interrupción no enmascarable con la NMI, fíjense que como bien vimos antes, el programa va a ser el mismo. Vamos a incrementar adentro de counter. Si este se pasa y se pasa de FF a 00, vamos a incrementar el byte que sigue, que es counter más 1. Vamos a volver también con un return from interrupt. ¿Y cómo le vamos a decir dónde es que tiene que empezar? Bueno, le vamos a decir que esté en la dirección, en el vector que bien vimos, FFFA, que es el vector de las interrupciones no enmascarables, que cargue acá la rutina NMI. Si nosotros vemos nuestro programa en Assembler, lo que vamos a poder observar es que primero podemos buscar la instrucción 40, que es fácil de buscar, que es esta, RTI, y fíjense que esta va a empezar con un incrementar. Acuérdense la variable counter, que es el 02 0A, o sea, 200A, digamos, por así decirlo en hexa. Fíjense que esta dirección está en FF. ¿Y nosotros dónde es que estamos llamando nuestras direcciones? Básicamente lo vamos a llamar en FF. Con lo cual, acá es donde vamos a estar cargando nuestra subrutina de NMI. Fíjense que le sigue la rutina de IRQ, que la vamos a tener empezando en EE
y como siempre vamos a cargar en nuestra última dirección la rutina de reset que va a ser la que haga que todo cargue, ¿no? Pero fíjense cómo es. Acá tenemos la rutina de reset, acá tenemos la rutina de poder hacer el IRQ. Acuérdense que vamos a correr el mismo programa para ambas. Bueno, ahora vamos a revisar cómo funcionan las interrupciones no enmascarables. Lo primero que hicimos fue en nuestro procesador eh, volver a conectar la pata, el pin número 4 de interrupción común, IRQ, a high para que este no se active. Y ahora conectamos nuestro botón al pin 6, es el pin de interrupción no enmascarable, y le pusimos una resistencia desde donde lo conectamos a la parte positiva de nuestro alrededor para que se mantenga sin activarse, y el botón nos conecta con la parte de ground o cero, y cada vez que lo apretemos le va a dar una señal a la interrupción no enmascarable. Hay dos cosas importantes de la interrupción no enmascarable. Primero, no se puede deshabilitar de ninguna forma esta interrupción. Acordémonos que una vez que la tengamos, una vez que recibamos la señal acá, no hay ningún comando como clear interrupt o después volver a setear la interrupt con el say para tener el flag de interrupciones. Directamente el procesador, cuando se usa interrupción no enmascarada, siempre va a ir y va a acudir a atender esta interrupción, con lo cual va a ir a la posición de memoria, acuérdense, pesos FFFA, pesos FFFB, para poder ver dónde está, o sea, de ahí saca una posición de memoria, de dónde está el programa que va a correr para darle servicio a la interrupción sin enmascarar. La segunda cosa importante de estas interrupciones sin enmascarar es que no va a funcionar mientras, cuando yo toque el botón, no es que funcione la interrupción mientras sigue en low, sino que va a funcionar solo en la transición de high a low, lo que se llama el falling edge. O sea, cuando baja de high a low, ahí es cuando la interrupción no enmascarable, acordémonos que funciona. Entonces, cuando yo toque este botón, fíjense lo que va a pasar, qué curioso. Yo lo toco una vez y fíjense que marcó 1. A diferencia de lo que nos pasaba con el flag y la conexión de interrupción común en el pin de IRQ, este solo responde a la transición. Entonces yo cuando toco pasa de high a low y después suelto rápidamente y entonces solo va a marcar 1. Fíjense, vuelvo a marcar, vuelvo a tocar, 2. A veces puede ser que el botón rebote, se llama un bounce, y me marca 2 seguidas. Fíjense, ahí se fue de 3 a 5. Es bastante común, pero bueno, pasa solo porque estamos utilizando un botón. Cuando estamos usando un hardware bien cableado no nos estaría pasando. Así que es muy importante destacar para la interrupción sin enmascarar que, número 1, no va a poder ser tapada por ninguna otra instrucción, sino que cuando sucede se va a correr el código que está en FFFA y FFFB, y aparte que se activa solo en la transición de high a low, lo que podemos llamar el falling edge. Ahora también tenemos en nuestro procesador conectado un botón al pin número 4 de interrupción no enmascarada, o NMI, Non-Maskable Interrupt. Fíjense que ahora cuando lo apretamos va incrementándose de a 1, y si yo lo dejo apretado no se incrementa en muchas cantidades, porque acuérdense que solo va a contar las transiciones de high a low. Entonces cuando yo aprieto se hace una transición, y hasta que no suelte, vuelva a high y vuelva a apretar, no va a volver a hacerse otra. Fíjense qué diferente que trabaja el pin de NMI con respecto al pin de IRQ, que cuando lo dejábamos apretado contaba un montón de números a la vez, porque básicamente mientras esté en low el procesador seguía sirviéndolo. Nuestro programa. Para esto nos hemos conectado a nuestra maqueta, en este caso con el 6510, y ahora vamos a arrancar el reloj y vamos a hacer un reset del mismo. Ahí arranqué el reloj, hice un reset del mismo. Fíjense que empieza en 8000 y ahora en un momento voy a tocar
el NMI. Vamos a ponerlo para que se empiece a actualizar. Y ahí de repente toco NMI y vamos a ver qué pasa. Fíjense que se va a ir a ejecutar a donde nosotros decíamos que tenía que ir a ejecutar para NMI y luego va a volver. Bueno, vamos a pausarlo un poco y vamos a repasar qué es lo que estuvimos haciendo. Vamos a parar nuestro procesador. Bueno, ¿cómo es que viene esto? Acá venimos ejecutando en distintas formas nuestra aplicación y llega un momento que yo toco NMI. Cuando yo estoy tocando, hago clic en el botón de NMI, lo que va a suceder es que va a guardar cuál es la posición en la que se encuentra en este momento. Fíjense que estaba ejecutando una aplicación en la 80B1 y va a guardar en el stack primero el high byte, después el low byte y después este 20, este número acá, que claramente es el procesor status register que guardó. Luego va a ir a las direcciones, ¿se acuerdan que hablábamos FFFA y FFFB? Y en estas dos va a guardar cuál era la última, digamos, perdón, va a leer dónde es que está la dirección, la rutina para poder manejar la interrupción de NMI. Va a poner el program counter en esta rutina y luego, déjenme que vamos a agrandar un poquito más la letra, si quieren. Ahí estamos mejor. Y va a empezar a ejecutarla. Fíjense, va a incrementar los valores. Si no nos acordamos que es incrementar 2,0 a 0. Lo vamos a ver acá, por ejemplo, y tenemos que el 2,0 a 0 era el counter, que está incrementando counter. Va a seguir ejecutando nuestra rutina, vuelve en el 40, que es una vez que termina todo va a volver. Cuando vuelva, fíjense que va a leer ahora la dirección, primero el procesor status register, después va a leer el low byte y después el high byte y vuelve y sigue ejecutando el resto de nuestro programa. Así es como funciona la interrupción NMI cuando la estamos viendo ejecutarse directamente en el procesador. Bueno, así concluimos el análisis de las interrupciones en el 6510 y en nuestro querido 6502. Así que si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vamos a ver en el próximo episodio. Muchas Por favor, gracias. suscribirse en el canal de YouTube y pueden venir siempre a osolabs.tech para poder ver todas las novedades que vamos a tener en nuestras redes, diferentes videos que vamos subiendo, el blog que tenemos en Espacio Tech y todas las diferentes entradas que vamos a hacer en nuestro Medium. Con lo cual los espero acá y qué bueno que pudimos compartir este momento. Hasta la próxima.